con Milton Pérez y Diana León. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. Alarma en la región. Estados Unidos se aprestaría a iniciar acciones militares contra el régimen chavista en Venezuela. Aviones bombarderos realizan operaciones muy cerca de la capital, Caracas. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos. Muy buenas noches. Y en lo nacional, la ministra de Gobierno trazó su hoja de ruta. Diálogo con todos, menos con los delincuentes. Ya les damos detalles. Empezamos con información internacional. Venezuela rechazó la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista y acusó al Ecuador de ser el principal centro de tráfico de cocaína. Esto ocurre mientras Estados Unidos despliega tropas en el Caribe y las aerolíneas internacionales suspenden los vuelos hacia Venezuela. Nicolás Maduro. El gobierno venezolano elevó su tono este lunes tras la nueva ofensiva diplomática de Washington. La vicepresidenta Delcy Rodríguez lanzó una acusación directa contra Ecuador y rechazó con dureza que Estados Unidos haya designado al llamado Cártel de los Soles como una organización terrorista, supuestamente dirigida por Nicolás Maduro. Hoy Marco Rubio, ustedes saben, sacó otro refrito, que si el Cartel de los Soles, que ahora es organización terrorista, ridículos. Son unos ridículos. Se repiten y se repiten y se repiten y por eso van de fracaso en fracaso. Pero Rodríguez fue más allá, señalando a Ecuador como escenario central del narcotráfico regional y acusando al gobierno de encubrir operaciones de exportación de cocaína bajo la fachada del comercio del banano. Si de verdad quisieran combatir el narcotráfico, tendrían que irse a Ecuador y buscar ahí mismo, en la presidencia de la República, que tiene la principal empresa de exportación de cocaína para el mundo, escondido en su fábrica de distribución de cambures, de bananos. Mientras tanto, la tensión entre Caracas y Washington escala rápidamente. La designación del Cártel de los Soles coincide con el masivo despliegue militar estadounidense en el Caribe. Este lunes se detectaron bombarderos B-52, aviones de combate F-18 y aviones cisterna frente a las costas de Venezuela cerca de Caracas. Estados Unidos insiste en que su objetivo es frenar el flujo de drogas hacia su territorio, pero Venezuela afirma que se trata de un pretexto para derrocar a Nicolás Maduro y apropiarse de sus reservas petroleras. A esto se suma un creciente aislamiento aéreo. Tras las advertencias de Washington sobre riesgo elevado en el espacio venezolano, al menos 7 aerolíneas, incluyendo Air Europa, Iberia, Avianca y LATAM, suspendieron temporalmente los vuelos hacia Caracas. España y Estados Unidos recomiendan evitar el espacio aéreo venezolano ante la actividad militar y la falta de coordinación operacional. En medio de la crisis diplomática y militar, Washington afirma que no descarta incluso un contacto directo entre el presidente Trump y Maduro, aunque por ahora no existe una fecha definida. Estefanía Vaca, Teleamazonas. Y duros combates se registraron en la línea de frontera entre Colombia y Ecuador durante una operación binacional contra el grupo armado Comuneros del Sur. El enfrentamiento dejó como saldo 2 irregulares abatidos, 3 heridos y la incautación de arsenal bélico. Luego de 2 horas de combate registrados el 21 de noviembre en la línea de frontera entre Colombia y Ecuador, fueron neutralizados integrantes del grupo armado organizado Comuneros del Sur, afectando las capacidades operativas de los irregulares. Nuestras tropas del Ejército Nacional, en coordinación directa con el Ejército del Ecuador, sostuvieron más de 2 horas intensos combates contra el grupo armado organizado Comuneros del Sur en la vereda Túquer del municipio de Cumbal, Nariño. La acción militar se ejecutó en coordinación con el ejército ecuatoriano, dentro del marco de las operaciones binacionales de vigilancia y protección de fronteras tipo espejo, para frenar al grupo terrorista e impedir su movilidad en la zona fronteriza. Y nosotros operamos en nuestro territorio nacional, evitando el paso de delincuentes a nuestro sector de responsabilidad, producto de las operaciones que realiza las fuerzas militares de Colombia. Durante los enfrentamientos, un integrante del grupo armado fue abatido y 4 más resultaron heridos y trasladados a casas asistenciales de la ciudad de Ipiales, donde posteriormente perdió la vida uno de ellos a causa de las heridas de bala. Esta importante afectación debilita de manera significativa sus capacidades armadas y logísticas en la frontera.
El ejército ecuatoriano se desplazó hasta los sectores fronterizos de Chilmabajo y Santa María para garantizar la seguridad, soberanía e integridad territorial, neutralizando cualquier amenaza de los grupos irregulares durante los intensos combates desarrollados en el país vecino. No se registró ningún paso de personal que se haya registrado como delincuentes o que pertenecen a estos frentes o a estas organizaciones delincuenciales del lado colombiano hacia territorio ecuatoriano. En el lugar de los enfrentamientos fueron incautados 6 fusiles, más de 1000 municiones calibre 5.56, un mortero artesanal, 3 radios de comunicaciones, 30 proveedores para fusil e insignias de la estructura armada. Jairo Jacome Ortega, Teleamazonas. Diálogo y gobernabilidad, la nueva hoja de ruta del gobierno de Daniel Noboa, según la recién nombrada ministra de Gobierno, Natalie Morillo. La ex asambleísta de ADN aseguró la instalación de mesas de diálogo con alcaldes y otras autoridades. Con apenas 4 días en el cargo, Natalie Morillo, la sexta ministra de Gobierno desde que Daniel Noboa llegó a la presidencia de la República, ya habla de un cambio en la hoja de ruta. Poder escuchar cuáles son las necesidades que tiene toda la sociedad ecuatoriana y poder cumplírselas. Ese es el objetivo que nosotros tenemos en este momento. En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, Morillo dijo que el gobierno está dispuesto a dialogar con todos los sectores. Este es un momento distinto, nosotros hemos cruzado y hemos pasado la página y este es un momento del diálogo. Pero puso límites a esas conversaciones. Solo con quienes tengan algún proceso judicial, con ellos no dialogaremos, porque no nos vamos a sentar a dialogar con delincuentes. Adelantó la instalación de mesas de diálogo con autoridades seccionales. Vamos a arrancar por Guayas, porque nosotros lo que necesitamos en este momento es poderle dar gobernabilidad al proyecto y estabilidad al Ecuador. En cuanto a la situación de la bancada y la Asamblea Nacional, además del nombramiento de Enrique Herrería como secretario general jurídico de la presidencia, Morillo menciona que todo es parte de la nueva hoja de ruta. Se está poniendo cuadros que realmente van a trabajar, que son conocedores del Ecuador, de todo lo que acontece en la parte jurídica, en la parte política, en la parte comunicacional, y eso nosotros vamos a seguir en esta ruta y en este rumbo que estamos en este momento. La ministra de Gobierno también confirmó que se ejecutarán cambios en seguridad y salud. En este último se implementará un nuevo sistema. En pocos días vamos a tener un nuevo sistema para que si usted va a coger una cita médica, usted sea el que decide dónde y cuándo coger la cita médica, no como ahora. Morillo además confirmó que no hay más cambios ministeriales. Erika Vera, Teleamazonas. El presidente Daniel Noboa llega a su segundo año de gobierno tras enfrentar un paro de 31 días por la eliminación del subsidio al diésel, con una asamblea aliada que aprobó 6 leyes económicas urgentes y la entrega de más de 1.600 millones de dólares de bonos sociales. Daniel Noboa está en el poder desde noviembre de 2023. Su mandato empezó tras la muerte cruzada decretada por el expresidente Guillermo Lasso. Decirles que no es posible avanzar. Recibió un país que ese año reportaba 45 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, por lo que enfrentar el conflicto armado interno que ya había decretado era imperativo. El primer paso, aunque arriesgado, lo dio con una asamblea aliada. Logró subir el IVA del 12 al 15%. Vamos a empezar con el IVA al 15%. El IVA entra en vigencia y comienza a recaudar desde abril. Se incluirán los recursos del IVA y esos fundamentalmente se usarán en seguridad. Medida que le ha obligado al gobierno a enfrentar críticas y pedidos de rendición de cuentas por sus opositores. Meterle las manos al bolsillo al pueblo ecuatoriano no estamos de acuerdo. Debe haber certeza sobre cómo operativizar la aplicación de la ley y de nuestro lado también, por supuesto, fiscalizar que la ley que hacemos se aplique. El siguiente paso lo dio en noviembre de 2024. Vía decreto eliminó el subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís. Dado que es el más inequitativo e ineficiente de todos los combustibles. Y desde esa decisión pasó casi un año para que el presidente Noboa, el que había dicho que no lo haría en campaña, resolvió eliminar el subsidio al diésel. Vía decreto en septiembre de 2025 lo hizo oficial. Con esto el gobierno busca ahorrar $1.000 millones. Una tubería que desviaba
gran parte de los recursos al contrabando, a mafias como la minería ilegal, redireccionando los fondos del subsidio del diésel que llegaban a pocas manos. Decisión que vino acompañada por un plan de compensaciones para los transportistas, que de alguna forma frenó la paralización del servicio en el país, pero no convenció a las organizaciones indígenas y gremios sociales. Los movimientos indígenas de Tungurahua se unen a partir de este momento en paro nacional. En medio del anuncio de un paro nacional y movilizaciones por la eliminación del subsidio al diésel, Noboa trasladó la presidencia de la República a la Tacunga en Cotopaxi. A esas personas que querían molestar, lo primero que hice fue irme y pararme en su casa y decir, bueno, aquí estoy. La provincia de Imbabura fue el epicentro de manifestaciones en rechazo a la decisión gubernamental. Serán denunciados por terrorismo y se irán 30 años presos a la cárcel. Y si hay que ir preso, pues aquí lo tendrá el presidente de la CONAIE. Durante 31 días, los cantones de Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante e Ibarra se paralizaron. ¡Escudos! Las organizaciones indígenas se tomaron la provincia. ¡Vamos, escudos! Y no fue hasta el día 22 de paro que la fuerza pública intervino y logró ingresar a las ciudades, que ya reportaban desabastecimiento de alimentos y gas. El 15 de octubre se dio un fallido acuerdo entre indígenas y el ministro del Interior, John Reinberg. Hoy se levanta el paro, hoy se abren las vías. Vamos a retirarnos a nuestros territorios. Y pese a ello, el bloqueo en Imbabura continuó y no fue hasta el 22 de octubre, día 31 de paralización, que el anuncio llegó. El cese del paro, despejar las vías y replegarnos a nuestros territorios. Luego de ello, las vías se abrieron y la calma retornó a la provincia de Imbabura. Estas radicales medidas no frenaron la política del presidente Noboa de entrega de bonos. En estos 2 años, el gobierno ha destinado alrededor de $1.600 millones en entrega de casi 20 bonos diferentes. Los programas de entrega de dinero en efectivo temporales van desde jóvenes en acción, migrantes retornados, transportistas, mujeres y la fuerza pública. Estamos dando 7 diferentes bonos, sino inyectando para la economía 560 millones de dólares. Señores, esta vez por unanimidad. Para el gobierno de Noboa, las relaciones con la Asamblea no han sido un obstáculo, pues al igual que en el primer periodo, que arrancó en mayo de 2025, logró aliarse y con una mayoría nada sólida, de la que se quedó fuera la Revolución Ciudadana, logró que se le aprueben 6 leyes económicas urgentes, aunque 2 ya fueron dadas de baja por la Corte Constitucional y las 4 restantes están en vigencia. No es un golpe al gobierno, no es un golpe al presidente, es un golpe al país. Le negó una ley para combatir el crimen organizado. Creo que se está convirtiendo ya un abuso de las leyes económicas urgentes. Con esta asamblea, la misma Constitución de 2008 y sus políticas económicas cimentadas en la entrega de bonos, Daniel Noboa gobernará hasta 2029. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Otro cambio en Carondelet de Stalin Andino, quien hasta el fin de semana era el secretario jurídico de la presidencia, fue designado viceministro de Atención Integral en Salud. Andino es abogado, trabajó entre el 2016 y el 2020 en el Ministerio de Salud como parte de la coordinación jurídica de esa cartera. Tras 9 meses al frente de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, ahora se integra al equipo de la vicepresidenta María José Pinto, encargada del Ministerio de Salud, tras la derrota del gobierno en la consulta popular. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea aprobó el informe del Presupuesto General del Estado 2026, que asciende a 46.255,57 millones. Aunque en el documento se recomienda al Pleno del Legislativo su aprobación, la oposición pide que se hagan modificaciones. 21 de noviembre. Con 6 votos a favor, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea aprobó el informe de la proforma del Presupuesto General del Estado 2026, que asciende a 46.255,57 millones de dólares y representa el 33,27% del Producto Interno Bruto estimado. Además, se sustenta en varios supuestos macroeconómicos determinantes para calcular el nivel esperado de ingresos permanentes y no permanentes. Estos son inflación anual promedio del 3,1%,
0,2%, Producto Interno Bruto nominal de 139.046 millones, un incremento real del PIB del 1,8%, un volumen de producción fiscalizada de petróleo de 165,50 millones de barriles y un precio promedio de exportación del crudo de $53.50 por barril. Y aquí una crítica de la Revolución Ciudadana, quien mediante la legisladora Viviana Veloz califica la propuesta como inconstitucional, fraudulenta y peligrosa. Rompen la regla de oro entre ingresos permanentes y no permanentes, maquillan la inversión y usan trucos contables para encubrir un desastre fiscal que terminará pagando el pueblo. En la proforma, el gobierno estima ingresos por 30.121 millones de dólares y gastos de 35.534 millones de dólares. Hay un déficit presupuestario de más de 5.000 millones de dólares, que es del 3.8% más o menos del PIB, y esto responde a factores estructurales también de desfinanciamientos de las proformas. Este presupuesto, como está planteado, es insostenible porque prioriza el servicio de la deuda sobre la inversión pública y está recurriendo a los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Además, dentro de los egresos permanentes, la proforma presupuestaria 2026 tiene un gasto de personal por 10.079 millones de dólares, la mayoría destinados, por ejemplo, a médicos, docentes, policías y militares. En el documento se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional aprobar la proforma, ya que cumple con lo establecido en la Constitución, mientras que la oposición liderada por el correísmo pide que se incorporen observaciones y se hagan modificaciones. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. Seguimos. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, acusó al Ejecutivo de impedir que la ciudad celebre sus fiestas. Esto luego de que el Servicio Nacional de Contratación Pública suspendiera 48 procesos. La ministra de Gobierno hizo un llamado al alcalde para que presente correctamente los documentos. Las fiestas de Quito arrancaron en medio de una pugna entre la alcaldía y el Ejecutivo. La decisión del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, de suspender 48 procesos por inconsistencias detectadas abrió un nuevo foco de confrontación política. Si quiere paralizar esas 50 actividades que tenemos, paralice nomás. Con los churros hechos quiere ser que les vayamos a saludar, porque si no saludan a Quito, si no hacen ninguna obra para Quito, no tenemos por qué ser recíprocos. Vamos a celebrar con más alegría y no riamos del 4-0 que hace poco la ciudadanía le metió en esa consulta. Ya este lunes, durante su enlace radial, el alcalde Pavel Muñoz llamó al SERCOP a demostrar las razones por las cuales suspendieron los procesos de contratación. No muestran las supuestas inconsistencias. La gente que está trabajando en cultura, mucha, es funcionaria de carrera del municipio de Quito. Por lo tanto, va sus 15 últimos años haciendo procesos de contratación de las fiestas de Quito. Según el SERCOP, los procesos fueron publicados apenas entre el 25 de octubre y el 14 de noviembre. Para la entidad, una falta de planificación. Pero además sostiene que sus hallazgos fueron enviados el 18 de noviembre, tiempo suficiente para subsanar las inconsistencias. Decir que se debía haber cumplido un tiempo o plazo determinado, no es así, no hay en ninguna norma. Para la ministra de Gobierno, Natalie Morillo, más bien se ha demostrado poca transparencia desde el Cabildo. No pueden pretender meterle la mano a la contratación pública. El SERCOP ya ha respondido al municipio de Quito y le ha dicho: presenten las cosas de manera correcta, de manera ordenada, tal y como establece el procedimiento, y se les va a dar paso. Según Estefan Mora, abogado experto en contratación pública, la solución es sencilla. Lo que debería hacer el municipio es subsanar y continuar con el proceso de contratación. La agenda de fiestas tenía previstas 200 actividades. Ahora solo se realizarán 148. Entre las suspendidas está la tradicional serenata quiteña que brinda el alcalde al presidente de la República en el Palacio de Carondelet. Nadie nos quitará la felicidad porque Quito no pide permiso para celebrar la ciudad más linda del mundo. Eventos como el desfile de mercados, el pregón de fiestas y el Quito Fest sí se llevarán a cabo. Belén Merizalde, Teleamazonas. El Consejo de Participación Ciudadana aceptó la renuncia de Wilson Toainga como fiscal general del Estado subrogante, quien asumió funciones tras la salida de Diana Salazar el 21 de mayo de 2025.
Con lo cual, el Pleno aprobó la calificación de méritos de los 38 postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección, quienes ahora cuentan con 3 días para solicitar reconsideraciones una vez integrada la comisión. Deberá convocar al concurso público, cuyo plazo máximo de designación es de 6 meses. El ministro de Trabajo, Harold Burbano, aseguró que sí habrá un incremento al salario básico unificado 2026. Para fijar el aumento, el ministerio toma en cuenta el crecimiento económico, la inflación y la previsión de crecimiento para el próximo año. Así llegó Harold Burbano, ministro de Trabajo, a su primera reunión del Consejo Nacional de Salarios, conformado por el sector trabajador, empleador, el Banco Central y otras instituciones públicas. El Consejo sesionó este lunes para fijar el salario básico para 2026. Necesitamos fortalecer la economía de las familias, necesitamos también fortalecer la economía de las empresas, puedan tener la capacidad de sostener a los empleados. Para establecer el salario básico unificado, el Ministerio de Trabajo, que actúa como mediador ante varios gremios y sectores, toma en cuenta el crecimiento económico, la inflación y la previsión de crecimiento para el próximo año. La economía creció en 4,3% en el segundo trimestre si comparamos con el segundo trimestre del 2024, un crecimiento acumulado de 3,3% hasta septiembre. La inflación es de 1,24%, lo que corresponde a 2026 sí tenemos un 1,8%. En octubre, la ex ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, había asegurado que se podría incrementar el salario básico unificado $16, pasando de $470 a $486 para 2026. Sí creo que de alguna forma va a haber un incremento. El incremento que se dé implica ya primero que se pongan en consenso los sectores. Sin embargo, no hay certeza sobre si el aumento será mayor o menor a $16. Para el sector trabajador no está en discusión aceptar un incremento menor a eso. Menos de eso no puede darse, porque tiene que superarse. Nosotros venimos como siempre con una actitud de diálogo, escuchar los datos oficiales del gobierno ecuatoriano y en virtud de eso empiezan los cálculos. El ministro de Trabajo, Harold Burbano, espera tener hasta el 20 de diciembre definido el monto para el salario básico unificado. María Gracia Chacón, Teleamazonas. 3 coroneles de la policía que no fueron ascendidos a generales apelaron a la decisión del presidente de dejarlos fuera. En la actualidad, la institución, que tiene más de 57.000 policías, está comandada solo por 8 generales. La cúpula de la Policía Nacional desde octubre de este año tiene 8 generales. A la cabeza del cuadro de mando institucional está Pablo Dávila como comandante general. Bajo él hay otros 5 generales, los que están en sus cargos desde marzo de este año. Y con el decreto 177, el presidente Daniel Noboa ascendió a 2 más. Cristian Barreiros como comandante nacional de logística y Walter Villarruel como comandante de la zona 8. Los 2 últimos escogidos de entre 5 coroneles que fueron calificados. 3 se quedaron fuera por falta de plazas. Hugo Espín los representa, pues apelaron a resolución ministerial. No existe una razón jurídica por el cual se haya descalificado a los 3 oficiales, no se haya cumplido o culminado con el trámite de ascenso. Estaban en condición de idoneidad absoluta, estaban en lista 1, tenían los méritos suficientes y por lo tanto podían ascender al grado de general de distrito. En entrevista con Teleamazonas, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que es una decisión tomada. No, los 2 generales que ascendieron, ya son generales, ya están trabajando en el alto mando y estamos... ¿Y los otros 3 que calificaron pero no ascendieron? Ya pasan como el resto de oficiales que no calificó, ya pasarían al servicio pasivo. Para Espín, que la cúpula policía solo tenga 8 generales tiene incidencia en la toma de decisiones y en la falta de control, pues hay más de 56.000 policías a escala nacional. Justamente a la necesidad que atraviesa este país de tener oficiales con la preparación como para poder enfrentar un flagelo como el de la delincuencia organizada, nacional y transnacional. Para el ministro Reimberg, 8 generales es un número suficiente. Con ese grupo que tengo, para usted pequeño, para mí importante y necesario, es salir con ellos adelante. Son generales que, a diferencia de años anteriores, son generales que pasan en las calles. Son generales que no están en una oficina cómodamente firmando papeles. La apelación de los 3 coroneles que no ascendieron fue admitida a trámite en el Ministerio del Interior y tiene 10 días para pronunciarse. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Las hijas del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, Amanda y Tamia, entregaron al presidente Noboa una carta exigiendo justicia plena por el asesinato de su padre y la creación de un pacto ético nacional
que elimine la influencia del narcotráfico en la política ecuatoriana. Denuncian que el magnicidio no fue un hecho aislado, sino una agresión atribuida a una estructura criminal transnacional con presuntos vínculos con el correísmo. La investigación avanza bien. El día de hoy tuvimos el testimonio del testigo Herrera, fue contundente, más o menos mantuvo lo que ya había dicho en las versiones anteriores y extendió su versión. Para mí lo más sorprendente fue cómo narra, cómo han intentado pagarle un precio por cambiar su testimonio, cómo además Marcelo Lazo también ha sido comprado. Pero no nos sorprende. Hay personas que tienen el dinero, los recursos y las ideas para asesinar a un valiente, pueden fácilmente comprar funcionarios, testigos, sin ningún problema. La aerolínea estatal TAME tiene un mes para terminar el proceso de liquidación. La empresa anunció que como parte de la etapa final devolverá a más de 200 personas el valor de boletos que no fueron utilizados. Han pasado 5 años desde que se anunció el cierre de la aerolínea estatal TAME, pero su liquidación no logra concretarse. En junio de este año, el presidente Daniel Noboa emitió el decreto ejecutivo 22, a través del cual extendió el plazo de liquidación de la empresa pública hasta el 31 de diciembre. Es decir, resta poco más de un mes para que se cumpla la disposición presidencial. Pese a ello, la información sobre este tema es escasa. El último comunicado de TAME es de fecha 18 de noviembre, en donde se indica que como parte de la etapa final del proceso de liquidación, la empresa devolverá valores pendientes por boletos aéreos no utilizados a 253 ciudadanos. El boletín da a entender entonces que el cierre definitivo de la empresa está próximo a darse. Sin embargo, hay todavía proveedores que reclaman sus pagos pendientes. En 2019 firmamos un canje publicitario. Teníamos que usarlo a través de los pasajes, que cuando quisimos usarlo nos dijeron pagar unos costos de unos impuestos. Lo cierto es que luego la empresa entró en liquidación y ni nos reembolsaron lo que habíamos pagado, ni nos reembolsaron el valor del canje. La deuda con proveedores privados asciende a $100 millones. Por ahora, lo que sí está saldado es el valor que TAME debía a al menos 65 entidades del sector público. La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas, que fue promulgado el 14 de julio del año 2025, permite tener las herramientas para poder cerrar, cruzar, compensar esta confusión de deudas entre TAME como tal y el sector público. Es así que se entendería ya extinguidas las deudas. Roberto Córdoba, ex liquidador de TAME, explica que aún hay algunas piezas en el proceso de liquidación que se deberían aclarar. Sería bueno entender qué fue lo que sucedió con el resto de bienes que podían haber sido liquidados durante este periodo de tiempo. Hablamos de alrededor de 4 millones en cuentas por cobrar y 4 millones en repuestos aeronáuticos como equipos tierra. De allí que a su criterio la liquidación de TAME no acabará el 31 de diciembre de este año, como consta en el decreto presidencial. Belén Merizalde, Teleamazonas. El comercio se intensifica a 4 días del Viernes en Negro. En Guayaquil, los centros comerciales registran un incremento en ventas de hasta un 20%. Ingrid arribó junto a su madre a un centro comercial del norte de Guayaquil. Ella asegura que escogió la mañana de lunes para realizar las compras respectivas, ya que el flujo de ciudadanos es menor que el que se registró el fin de semana o el que suele haber en horas de la tarde y noche. Hay muchas menos personas, tienes más espacio para ver, en las tiendas están menos aglomeradas, están más organizadas. ¿Qué tipo de productos está buscando? ¿Calzado, carteras? Calzados, básicamente. ¿Espera que las promociones bordeen de pronto el 80%? ¿Por qué no? Por supuesto, es preferible que estén mucho más altos y que se reactive de esa manera y toda la gente pueda venir al centro comercial. Carlos Estrella, en cambio, aprovechó el domingo para realizar las compras navideñas, pero este lunes optó por continuar aprovechando los descuentos del Black Friday. En este caso, un 50%. ¿Qué compró? Unos calzados. ¿Por qué elegir el día lunes en la mañana y no un fin de semana, por ejemplo? Por la aglomeración. Le cuento que yo estuve ayer en un centro comercial por La Aurora y era algo... Creo que es el momento que tiene la familia o las personas para hacer esas compras abarrotadas. Descuentos que van desde el 20% y hasta el 80%. Es lo que se puede observar en los locales de los centros comerciales de la ciudad. En estos días previo al Viernes Negro, las ventas han incrementado hasta en un 20%.
Así lo detallan los voceros de centros comerciales. Así es, extendemos el horario para que hagan sus compras cómodas. Vamos a estar de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Para todas las personas que vengan a hacer sus compras este 28, 29 y 30 van a participar por un iPhone 17 y recibir un doble cupón para nuestra promoción navideña. En otros centros comerciales también se incentiva a los usuarios a realizar compras a propósito de estas promociones. A cambio, por ejemplo, se ofrece la grabación de un video navideño. El fin de semana también se registró gran afluencia de personas en la zona comercial de la Bahía de Guayaquil. Bernarda Ceballos, Teleamazonas.